¿A dónde iríamos si muriéramos hoy mismo? ¿Es verdad que existe un lugar para pagar por nuestros pecados? Si es así, ¿dónde está ese lugar? ¿Hay alguna manera de evitarlo? Pues hoy en Senda de Gloria vamos a hablar del purgatorio por dentro. Este programa que como cada semana hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Yo soy Carlina Delgado y como saben, pues ya yo no estoy sola, sino que está conmigo mi hermano y mi compañero Antonio Sánchez. Antonio, hola Carlina, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí seguimos de nuevo intentando echar una mano a nuestros hermanos de la fe y alumbrando un poquito este camino que nos lleva hasta el cielo. Hoy un tema delicado, ¿verdad? Un tema que no por ser importante es comentado, al contrario, parece más bien que hay una especie de silencio o de demasiada discreción sobre estos temas de los novísimos, ¿no? De la escatología. Vamos a intentar humildemente dar a conocer el magisterio de la Iglesia en este tema. Exactamente. Dice la palabra de Dios, dice San Pablo en Primera de Tesalonicenses, que el Señor viene como un ladrón en la noche. Entonces conviene estar preparado porque por ahí donde vayamos caminando y en ese momento nos sorprenda la muerte, allí, justo allí, vamos a ser juzgados. Nosotros, pues humildemente, de una manera sencilla, vamos a hablar de lo que es el purgatorio, de lo que dice la Iglesia sobre él para nosotros los creyentes, los cristianos y los que compartimos esta fe católica. Pero antes, vamos a ver qué opina el mundo sobre lo que es el purgatorio. ¿Crees que existe el purgatorio? Pues puede, porque mientras, qué sé yo, es que yo no estoy tampoco, tú comprendes, yo no estudio teología, yo sé lo que mi madre nos ha enseñado, a amar a Dios sobre otras cosas, ser buena persona, ser buena cristiana, y nada más. Ayudar lo poco que podamos. No creo, purgatorio, no creo que existe. Yo pienso que este es el purgatorio, porque aquí pasamos muchas cosas, aquí pasamos muchísimas cosas, que hay veces que dices tú, no tiene sentido y no sé por qué, y pasa. Y enfermedades, y problemas, y eso lo pasa aquí. Cuando tú ya vas para arriba ya te lo has pasado todo. Yo creo que sí, que existe el purgatorio, ahí tengo mis dudas. Pues sí, también existe el purgatorio, así que vamos a rezar por ello. Es el paso que necesitamos las personas de purificarnos para encontrar la liberación máxima, para llegar a la contemplación de Dios tal como es. Hemos visto lo que opina el mundo, Antonio, del purgatorio. Hay personas que dicen que no existe, otras que dicen que el purgatorio es esto aquí en la tierra, otros que hemos visto que han contestado de una manera acertada. Sí. Pero la Iglesia, el catecismo, ¿qué dice exactamente de lo que es el purgatorio? Bueno, pues lo primero que habría que decir es que esto es un dogma. Es un dogma, es decir, que los cristianos católicos tenemos que creerlo, no por imposición, sino porque así lo ha inspirado el Espíritu Santo durante 2000 años en la tradición de la Iglesia y el magisterio. Yo la verdad que para este programa, Carlina, me he traído las fuentes del magisterio, que son el catecismo de la Iglesia Católica, que no debería faltar en ninguna casa. Me he traído también un libro que es una joya, que es el Denzinger, donde están escritos todos los dogmas de la Iglesia con los concilios donde se han sido proclamados, y me he traído la palabra de Dios, o sea, la Santa Biblia. Nuestro catecismo lo que hace es resumir lo que la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia ha dicho siempre sobre las enseñanzas cristianas, ¿no? En relación al purgatorio, el número 1030 dice lo siguiente: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Has dicho algo que hay que recalcar, que has dicho lo que dice el catecismo cuando dice: van al purgatorio los que mueren en gracia de Dios. Gracia de Dios. Los que no mueren en gracia de Dios no van al purgatorio. No. A ver, la Iglesia entiende, porque esto la Iglesia no se lo saca de la manga ni de una caja sorpresa y dice: ¡hala, vamos a crear un sitio que se llame purgatorio!
porque allí pues se van a purificar y lo vamos a crear. No, la Iglesia, basándose en citas bíblicas, leyendo estas citas bíblicas, habla de un fuego purificador. Por ejemplo, cuando el evangelista Mateo en el capítulo 12 dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no se le va a perdonar ningún pecado, ni en esta vida ni en la otra. Se está refiriendo a que existe otra vida y que en esa otra vida hay pecados que sí se perdonan. Segunda de Macabeos, cuando Judas Macabeos ofrece sacrificio para expiar y liberar a los muertos de sus pecados. Primera de Corintios de San Pablo, cuando San Pablo dice que todas nuestras obras van a ser purificadas en el fuego, ya sean de piedras preciosas o de paja o de oro o de madera, van a ser puestas en el fuego purificador. Entonces, el catecismo nos dice que los que mueren en gracia, los que no mueren en gracia, pues desgraciadamente se condenan. O sea, estamos hablando de un tema muy delicado que se llaman los novísimos, es decir, las últimas cosas, lo que ocurre en la vida de una persona al final de sus días, es decir, la muerte, el juicio particular, cielo, purgatorio e infierno. También se llama en teología esjatología con J, viene de esjatos, que significa lo último. Y la Iglesia desde siempre ha predicado lo que ocurre cuando un alma muere, cuando una persona muere, ¿no? Tenemos 3 destinos y no hay más. Cielo, donde esperamos ir todos los que nos están viendo, y Carlina y yo, y esperemos que los que cumplen los mandamientos del Señor. El purgatorio, que es un acto de inmensa misericordia del Señor, porque allí van los que, muriendo en gracia, es decir, sin tener ningún pecado mortal, sin confesar, y teniendo algún pecado venial o algún pecado mortal ya confesado, pero no suficientemente penado, pues irán al purgatorio. Pero hay que morir en gracia, es decir, confesados, porque si uno muere con un pecado mortal, uno se puede condenar. No podemos decir tampoco con seguridad, porque todo depende del conocimiento que tuviera esa persona al cometer el pecado mortal y del dolo, del ánimo de pecar que realmente pusiera. Y en tercer lugar, el infierno, que es un lugar creado para el ángel caído, para Satanás y sus demás secuaces y ángeles, destinado para esos ángeles, pero que el Señor también destina allí a los que rechazan su amor en todo momento. Yo añadiría, Carlina, a esas citas que tú has dicho, algunas también muy conocidas, que suenan un poco al oído de la gente, ¿no? En Apocalipsis 21-27 dice: nada sucio podrá ver a Dios, o podrá entrar en el reino de Dios. Quiere esto decir que, salvo santos muy grandes, recuerdo San Pablo que decía: ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. No había nada ya de pecado, ninguna mancha en él, salvo santos grandísimos como San Juan de la Cruz, que en el momento de la muerte dijo: mañana estaré cantando maitines con el Señor. O el propio San Pablo o Santa Teresa, que van al cielo como un tiro. Los demás mortales que hemos cometido pecado, hemos caído 1000 veces, nos hemos confesado y, si Dios quiere, moriremos en gracia de Dios, tenemos que purgar la consecuencia del pecado, que se llama la pena. En esto hay cierta confusión entre los católicos, porque uno dice: es que cuando yo me confieso con el cura ya está todo perdonado. Sí, pero te perdonan la culpa, pero no la pena. La pena es la consecuencia que ha producido en tus demás hermanos el pecado que cometiste. Vamos a ver, por ejemplo, yo voy al supermercado, y robo algo, y lo guardo. ¿Qué pasa? Que se dan cuenta que lo he robado. Cuando me llevan a pagar por ese robo que he hecho, pues la justicia tiene 1 año, 2 años, lo que determine la justicia que yo voy a estar en la cárcel. Yo soy culpable, me han visto porque he robado ese artículo. Y segundo, tengo que pagar por eso. La confesión, sobre todo para aquellos que dicen que nos confesamos y Dios nos perdona y ya no vamos al purgatorio, es lo siguiente: la confesión te quita la culpa, porque si te mueres con culpa sin arrepentirte, estás condenado y es posiblemente que vayas al infierno. Pero como te has confesado, te quita la culpa, pero queda la pena. La pena es lo que nosotros tenemos que pagar por ese pecado, para reparar eso que hemos hecho. Dice Santa Catalina de Génova, tú la conoces bien, Antonio, que es la doctora del purgatorio, por su hermosísimo tratado sobre el purgatorio, que los pecados que cometemos son como huellas que quedan en nuestra alma queda manchada, entonces debe limpiarse y debe purificarse. La confesión lo que te permite es quitarte esa culpa, pero esa pena debe ser reparada. En esta vida se puede, o en la otra, en el purgatorio. El purgatorio es un estado del alma, no es un lugar. Sí. La misma Santa Catalina de Génova lo describe
como ella lo sintió en vida, que el alma siente un amor tan grande hacia Dios, que se siente atraída, igual como nosotros nos sentimos atraídos a nuestro cuerpo, a nuestros placeres mundanos, pues el alma se siente tan atraída hacia Dios y siente ese dolor tan grande de no poder estar con Él por esas manchas, que siente un fuego interno que es como si la quemara. Y dice que las penas que se sufren en el purgatorio no se pueden decir con palabras y son parecidas al infierno. Lo único que en el purgatorio estamos los que... todavía no estoy en el purgatorio, pero bueno, en el purgatorio están los que son salvados, los que han muerto en gracia de Dios. Y en el infierno pues ya están los condenados. Dice mucha gente, Antonio, que si Dios es infinitamente bueno, si Dios es infinitamente misericordioso, ¿por qué existe el purgatorio? ¿Cómo es posible que exista un lugar así? Dios es infinitamente misericordioso, pero es infinitamente justo. A nadie se le ocurriría darle el mismo premio a una persona buena y a una mala, porque entonces al que es bueno lo desincentiva a hacer el bien y todos hacen el mal porque finalmente lo van a salvar. Ese es un concepto erróneo que desgraciadamente tienen nuestros hermanos protestantes, que piensan que se justifican por la fe. Yo por creer en Dios me salvo, ¿no? Tú tienes que creer en Dios y hacer buenas obras. También los diablos creen en Dios y se condenan y están condenados. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que el purgatorio es un acto inmenso de misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque si una persona al cometer un pecado deja siempre una cicatriz, una huella en su entorno y en su corazón, todos nos iríamos al infierno, Pero ante el infinito castigo que es eterno del infierno, que es un castigo difícilmente entendible para un ser humano, pero que es consecuencia de la voluntad libre de un ser humano de apartarse de Dios. No es Dios el que castiga el infierno, es el propio individuo. Ante ese castigo inmenso, Dios dice: necesito buscar un sitio intermedio donde la gente que es pura y ha muerto en gracia de Dios, confesada, cuidado con esto, nadie que tenga pecado mortal entrará en el purgatorio. Esto es muy importante repetirlo. Nadie que tenga un pecado mortal entrará en el purgatorio. Ahora, ¿existe la posibilidad que alguien se salve in extremis, o sea, entrando al purgatorio por oraciones que hayan hecho? Sí, de hecho, aquí me traía un librito que se lo quería enseñar a los espectadores, que es una maravilla, yo se lo aconsejo a todo el mundo. Es un libro de una campesina analfabeta austríaca llamada María Sima, que en algunas ediciones se llama El increíble secreto de las ánimas del purgatorio, en esta que yo tengo se llama Mi experiencia con las almas del purgatorio. Aquellas personas que dicen, estáis diciendo tonterías porque nadie de los que se han muerto han vuelto para decirlo. Eso es algo que yo he escuchado mucho entre mis amigos. Pues no, pues porque muchísimos santos han tenido experiencias místicas, los ha llevado el Señor en cuerpo y alma, o en alma solamente, al purgatorio. María Sima murió hace algunos años, es una persona del siglo XX, y ella, desde la más tierna infancia, le dio Dios un carisma muy difícil de llevar, que es que todas las noches se le aparecían almas del purgatorio, todas las noches. ¿Te imaginas? Terrible, porque algunas no solamente eran almas puras, algunas estaban en grados de purgatorio muy bajos y aparecían en forma de animales horrendos, deformados, llenos de fuego, y le pedían siempre algún tipo de gracia a María Sima para que, cumpliéndola a ella, ellos pudieran salir del purgatorio. Es decir, sufrir una hora para que, haciendo mérito de ese sufrimiento, yo me libre de 100 años de purgatorio, o ir a avisar a mi hermana porque yo cuando estaba vivo le robé una sortija o un anillo a mi hermano y no se lo dije, y el Señor no me deja ir al cielo si no reparo ese hurto. Y ella iba, cogía el tren, se iba a la aldea vecina, le decía: ¿usted tiene un hermano que se llama tal? Sí. ¿Y murió tal día? Sí. ¿Cómo lo sabe usted? Había comprobaciones siempre posteriores de esos datos, y después de 400 datos cumplidos, pues la verdad es que la Iglesia entiende que esto es completamente cierto. Y entonces ella realizaba esas acciones de reparación, como tú bien has dicho, y esas almas quedaban libres. Es decir, que es algo muy bien conocido por la Iglesia desde San Juan Bosco, Santa Catalina de Génova, San Agustín, Santa Mónica, tuvo también experiencias con las almas del purgatorio, que nosotros en la Iglesia no inventamos nada, sino que recogemos experiencias privadas y después las llevamos a la Biblia, y allí se comprueba efectivamente, como hemos hecho, que el purgatorio es un acto intermedio entre el cielo y el infierno. Exactamente. El dogma del purgatorio ha sido revelado por el mismo Espíritu Santo a la Iglesia, pero también ha recibido muchísimas revelaciones privadas y revelaciones de muchos santos que han visto el purgatorio. Mira,
Una que me llega a la mente ahora mismo, los pastorcitos de Fátima, cuando le pregunta por la amiga, una amiga, y le dice la Amelia Virgen... se llamaba, Amelia. Le dice, Amelia era la que iba a estar en el purgatorio, pero le pregunta por una de ellas y le dice, está en el cielo. Y después cuando María de las Nieves se llamaba. Exacto, cuando le pregunta por Amelia le dice, va a estar en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, que es distinto del fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. No, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, vale. Eso a mí me hace realmente temblar, ¿no? Porque una chica que murió con 18 años, que Lucía le pregunta a la Virgen, ¿qué es de Amelia? ¿Está en el cielo? Y dice, no, está en el purgatorio hasta el fin del mundo. Imagínate qué tipo de pecado podría tener esta jovencita para estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, sí, del mundo. Hasta el fin del mundo. Pues nos vamos a ir ahora a una pausa. No os mováis, que ahora viene la mejor parte. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, una jaculatoria que inmediatamente nos conecta con el Señor Jesús y con Santa Margarita María Alacoque. Ella nace el 22 de julio de 1647. Tiene una niñez privilegiada. A muy temprana edad va a visitar a una madrina que poseía un castillo donde había una capilla. Ella pasa horas frente al Santísimo Sacramento y también orando con nuestra Madre María. Muere su madrina y necesita retornar al hogar paterno, donde presencia la muerte también de su padre. En algún momento su madre enferma gravemente y ella le pide que si la sana, el Señor ingresará y se consagrará a Él definitivamente. Poco a poco va logrando claridad en su llamado, su madre desde luego sana, por lo que la promesa se hace una realidad cuando cuenta con 22 años. Ingresa al convento de la Encarnación. A partir de ahí su devoción al Sagrado Corazón de Jesús es el centro y el fundamento de su fe. No descuida tampoco su amor a la Virgen María. A través de ella el Señor nos habla y nos regala sus 13 promesas para quienes tengamos esta devoción. Muere muy joven, a los 43 años, Santa Margarita María Alacoque, una amiga del Señor Jesús. Estamos hablando del purgatorio, de por qué existe el purgatorio, por qué es tan importante, por qué ha surgido por la misericordia de Dios. Y para aquellos que piensan que si Dios es tan bueno, tan misericordioso, ¿por qué precisamente crea el purgatorio? Pues porque así como es Dios de misericordioso, así también es Dios de justo, es una misma balanza. La justicia de Dios es para diferenciar a aquellos que en esta vida le han abierto su corazón, a aquellos que en esta vida han deseado seguirles, pero
que no han podido alcanzar ese estado de perfección del alma, porque como bien decía Antonio al principio del programa, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:27, que nada manchado entrará en ella. Cuando hablamos del purgatorio, el Tratado del Purgatorio, escrito por Santa Catalina de Génova, describe las penas que sufren dentro esas almas que están allí. Y dice que justo en el momento en que tu alma se desprende del cuerpo, en el momento en que tu cuerpo muere físicamente y tu alma ya alcanza el plano espiritual, el alma adquiere un conocimiento pleno, una plenitud de conciencia y ya es consciente de todo. Y en ese justo momento, pues recibe su juicio particular, ya sea la entrada al cielo, al infierno o cuando va al purgatorio. Y ella va describiendo y dice que las almas que están allí dentro no están fijándose de la otra alma, de cómo está esta alma, mira, esta alma se ha ido primero que yo, no. Ya está absorta tanto en el amor de Dios que solo tiene su mirada fija hacia Dios. Y ese momento de la muerte, imagino yo, que es el momento más oscuro, es la noche más oscura, porque cuando entras al purgatorio, tu alma está manchada, está sucia, con las huellas de tu pecado. Entonces es como un cristal lleno de tierra que está encima y tú no puedes ver esa luz, no puedes ver la visión beatífica, o sea, ver a Dios. Pero que cada momento que vas pasando en el purgatorio se va abriendo un poquito esa lucecita, hasta que un día esa luz al fin la ves y puedes ver a ese Padre de bondad y ese Padre de amor, que es donde tu alma se siente atraída hacia Él. También Santa Catalina pues describe que en el momento en que el alma ya recibe su condenación, sabe por qué se ha ido allí, pero que cuando está allí no está pensando, ay, mira, es que yo debía haber hecho esto, es que no sé por qué no hice esto. No. Ya inmediatamente cuando está allí el alma ya no tiene culpa. No olviden lo que hablábamos al principio, que si te has confesado, la culpa se ha borrado. Entonces el alma ya está entregada por completo al amor de Dios, absorta de lleno en el amor de Dios. Sufre, claro que sufre, como dice ella, penas tan grandes como las que se sufren en el infierno, pero es precisamente eso, porque se ha dado cuenta que libre y voluntariamente, haciendo uso de su voluntad cuando estaba en esta vida terrenal, no le entregó a Dios todo lo que debía entregarle. Entonces, Antonio, y quiero que toquemos este tema porque para mí es importante, cuando el alma muere en gracia de Dios, va al purgatorio, precisamente va al purgatorio porque no ha reparado en vida esas manchas y esas huellas que tiene, esas deudas, voy a decir deudas, sí. ¿se puede decir deudas? Puede decir, sí. De esas deudas que tiene con Dios. Entonces, hay mucha gente que dice, el purgatorio es aquí en la tierra. Puede ser que el purgatorio sea aquí en la tierra. Excepcionalmente. Si sabemos ofrecer nuestro sufrimiento, porque la Iglesia te da las herramientas necesarias precisamente para tú alcanzar esa entrada al cielo. Si entiendes eso bien, la gente entendería por qué Dios te manda un cáncer, por qué Dios se lleva a tu hijo cuando es chico y le da una fiebre y el niño muere. Si entendemos que la vida auténtica no es esta, sino la otra, los cristianos tenemos que saber que esto es un tránsito breve, es un instante, una chispa dentro de la inmensidad que es la eternidad. Si fijamos la vida auténtica en la otra, nos daremos cuenta que los sufrimientos que pasamos en esta vida nos ayudan a limpiar esa pena, esa deuda que tenemos con Dios y con los demás, y nos aproximan más al cielo. Por eso la gente que ha sufrido mucho en esta tierra dice con razón, es que estoy pasando un purgatorio en la tierra. No le falta razón. Dios a veces te manda, como un acto de misericordia, una enfermedad muy larga para penar un pecado grave que has cometido, y gracias a ese sufrimiento te lleva al purgatorio. Y no te condena, o gracias a ese sufrimiento inmenso te puede llevar al cielo. Pero si te confiesas. ese sufrimiento hay que saberlo ofrecer, hay que saberlo llevar, porque yo no puedo estar renegando y diciendo... No puedes decir, como mucha gente dice, yo no sé por qué Dios me manda a mí esta enfermedad y a ese otro no. Para que ese sufrimiento sirva, como tú bien dices, Kalina, hay que ofrecerlo junto con el sufrimiento de Cristo por la redención propia o por la redención de un hermano pecador o por las almas del purgatorio. Tenemos que decir que hay muchísimos grados de purgatorio. Hay santos que han pasado por el purgatorio como un ángel volando en 10 minutos.
y otras personas que han cometido muchos pecados. Imagínate una persona que ha sido un asesino toda su vida, un maltratador, lo peor, y en el momento final de su muerte recibe la gracia de convertirse. Esa persona irá a un estrado del purgatorio muy inferior, tan inferior que incluso Ana Catarina Emmerich, que tuvo unas visiones muy profundas del purgatorio, dice que allí incluso Dios permite que estén los demonios, torturándole, y después va subiendo en luz, en luminosidad, y esa forma de subir es el sufrimiento que el anhelo de Dios le supone a ese alma. Es ver a Dios y no poder fundirse en Él. Has dicho algo importantísimo. Has dicho que esa persona, por ejemplo, que ha sido un asesino y recibe en ese momento una gracia de Dios, es una gracia, porque dice la Madre Teresa que estuvo con los moribundos, decía que cuando una persona está agonizando, cuando una persona se está muriendo, sufre agonías indecibles, sufre terriblemente. Y una persona que está en esa situación, que no ha estado con Dios, no le da prácticamente tiempo a arrepentirse. Entonces es una gracia que recibe esa persona en ese momento. Es muy diferente ya lo que conocemos de Dios, que hemos estado con Dios toda nuestra vida, que rezamos el rosario, obviamente la Virgen pues viene en nuestro auxilio y nos socorre en ese momento. Gloria Polo, que ha dado testimonios aquí por María Visión, pues tuvo también una visión de un rayo que le cayó, que todos la conocen, y ella pues cuenta eso, que en el purgatorio había varios niveles, que ella veía almas que estaban más iluminadas y otras que estaban más oscuras. Y yo lo veo lógico. ¿Tú sabes por qué lo veo lógico? Porque tú llevas tu fe de una manera y yo la llevo de otra, y todos los que nos están viendo pues llevan su fe de diferentes maneras. Entonces, pues por eso debe haber varios niveles. Quizá una persona pues tarda nada en el purgatorio y que esa otra pues tarda muchísimo tiempo. Mira la ignorancia mía. Cuando yo empecé a caminar en los caminos de Dios, pues yo decía, a mí no me importa ir al purgatorio, me da igual yo estar pegadita del infierno. Oye, lo que yo decía, en serio, yo quiero estar pegadita del infierno, que el infierno esté aquí atrás, no me importa porque ya yo estoy salva. Pero es que no me daba cuenta de las penas tan grandes que sufría el alma dentro del purgatorio. Entonces, retomando el tema porque a veces nos vamos liando, cuando la Iglesia nos da las herramientas para evitar el purgatorio, yo diría que seamos buenos, que hagamos buenas obras, que no tengamos maldad en el corazón, que nos santifiquemos, que ofrezcamos penitencia. Dice San Juan de la Cruz que al atardecer seremos juzgados en el amor. Pero hay muchísimas más, Sí. Habría que distinguir entre lo que deberíamos hacer nosotros para evitar el purgatorio y lo que debemos hacer por las almas que ya están en el purgatorio. Vamos a empezar por lo que tenemos que hacer nosotros. Por lo que tenemos que hacer para evitar el purgatorio. Lo primero, el Señor dice de que quien me ama no es el que dice Señor, Señor. Quien me ama es el que cumple mis mandamientos. Por tanto, uno no puede decir yo quiero al Señor y después por la tarde o por la noche se comporta como un bellaco, ¿no? Primero, cumplir los mandamientos. Segundo, reparar. Importantísimo. O sea, cuando uno comete un pecado, no basta con que vaya al cura y se confiese. El sacerdote, si realmente tiene discernimiento sobre las consecuencias de ese pecado, te dirá, yo te perdono en nombre de Dios, pero ve y repara el pecado. Por ejemplo, si has robado algo y pides perdón, el cura te perdona, pero te dice, devuelve lo que has robado a su propietario. O si, por ejemplo... También muchas veces no le hacemos caso al sacerdote o no le damos importancia cuando nos dice, reza 3 Ave María, reza 3 Padre Nuestro. Y porque esa es la medicina realmente que te ayuda a reparar dentro ese pecado. Y no solamente eso, si por ejemplo has calumniado a alguien en público y has dicho, ¿sabéis qué? Me he enterado que tal persona tiene una novia y está casado. Y resulta que es mentira. Pecado gravísimo que en la Carta de Santiago dice que eso es asesinar a una persona. Fijaos. Bueno, pues yo me puedo confesar y el cura me perdona si me arrepiento, pero el cura me debería decir, y ahora ve a todos aquellos que estaban en la reunión y dile que lo que dijiste era mentira. Con eso reparas el daño que has provocado difundiendo una injuria o una calumnia entre todos. Pero a pesar de que hagas eso, a veces la reparación es imposible. Tú imagínate que dices una calumnia en televisión. Aquí se me ocurre a mí decir algo falso de alguien. Por mucho que yo busque a la gente que nos está viendo en los hogares, jamás podré reparar todo el daño que he hecho. Ese es un buen ejemplo de un pecado que tendría que reparar en el purgatorio. Otra cosa muy interesante que deberíamos decir es que debemos tener mucha afición a la Eucaristía. A Ana Catarina Emmerich le dijo el Señor, vale más una misa vivida cuando uno está vivo con fervor que miles de misas que te digan tus familiares una vez que tú ya has muerto.
Es decir, la iglesia militante, los que estamos aquí en este mundo, tenemos capacidad de hacer méritos, pero cuando uno muere no tiene ya capacidad y va de los a la iglesia méritos. purgante, allí no tienes capacidad de hacer ningún mérito para ir al cielo. Tienes que esperar que por piedad tus hijos, tus hermanos, tus nietos Pues se recen acuerden por de ti. De ahí la importancia de que los hogares cristianos siempre hemos tenido fotos de nuestros familiares, porque tenemos que rezar por ellos. Pero en vida tenemos que tener mucho fervor a la Eucaristía, hacer obras de piedad, dar limosna, dar dinero a las misiones, ahora que es el Domum dentro de poco. Todas las obras de caridad, de piedad y de unión sacramental con Cristo evitan el purgatorio, sobre todo la reparación. Entonces, tenemos que huir del pecado, como has explicado perfectamente, tenemos que huir del pecado. Tenemos que asistir a misa con frecuencia porque la Eucaristía es el alimento espiritual de nuestra alma. Tenemos que rezar por nuestros difuntos. Ya más que caridad, es una obligación por parte nuestra. Tenemos que nosotros también hacer sacrificio y penitencia por nuestros pecados, que eso yo admito que hasta que no estudié el tema, no me preparé este tema, yo no sabía que tenía que hacer sacrificio y penitencia por mis pecados pasados. Pues tenemos que ofrecer sacrificio y penitencia por nuestros pecados pasados. Sobre todo el rezo del Santo Rosario, una de las promesas que hace la Virgen es precisamente esa, que al alma que reza el Rosario la va a librar cuanto antes del purgatorio. Todas esas pautas que te va trazando la Iglesia es precisamente para evitar tener que ir allí, porque, lo vuelvo y lo repito, nada manchado entrará en el cielo. Cuando el alma, que es inmortal, porque el alma es inmortal, el cuerpo es terrenal, el alma vive para siempre, se desprende y va y adquiere ese plano de conciencia, esa plenitud de conciencia, entonces ya se da cuenta de lo que ha pasado y de cómo se ha desviado del camino de Dios. Cuando dices, es que nosotros por lo que hacemos tenemos mérito y las almas del purgatorio no, es precisamente porque las almas del purgatorio ya no tienen otra opción. Están allí, tienen que ir allí y no es como que están en una habitación descansando, porque no es un lugar para vacacionar y dicen, pues ahora me voy a purificar, van y se van a purificar y luego se cansan y van. No, están obligatoriamente, están ahí para purificarse. En cambio nosotros sí tenemos mérito, porque lo de nosotros es por nuestra voluntad. Dios nos crea a su imagen y semejanza y nos da la voluntad, el libre albedrío. Entonces, si nosotros optamos por seguirle, abrimos nuestro corazón a Él, así vamos nosotros ganando méritos precisamente para cuando nos toque el turno a nosotros de nuestro juicio particular y recibamos el pago de nuestras obras aquí en la tierra. Yo diría dos cositas, no solamente el alma es eterna, el cuerpo también es eterno, o sea, en el momento en que acabe el juicio universal y resucite nuestro cuerpo, se unirá a nuestra alma y será igualmente eterno, será un cuerpo glorificado. Eso es muy importante porque los cristianos normalmente no lo sabemos. Y en segundo lugar, tú has dicho una devoción muy bonita, que es el rezo del rosario, que debemos hacer todos, ¿no? Hay otra igualmente bonita y muy arraigada en España y en México, en todos los países católicos, que es llevar el escapulario de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es la patrona de las almas del purgatorio. Y le hizo una gran promesa al Papa Juan XXII. Aquellos que lleven el escapulario, recen el rosario todos los días y vivan en castidad conforme a su estado civil, si eres casado, fidelidad a tu esposa o a tu marido y fidelidad, no realizar actos fuera del matrimonio. Si eres sacerdote, castidad total, evidentemente. Si eres soltero, castidad total. Si se cumplen esas tres condiciones, llevar el escapulario, rezar el rosario y ser casto, te dan lo que se llama el privilegio sabatino, es decir, la Virgen te libra del purgatorio al sábado siguiente después de haber muerto. Yo llevo mi escapulario debajo de esta camiseta y no, espero morirme con él puesto, ¿no? Pero no basta con llevar el escapulario y rezar, es una cuestión de fe. Si tú te pones el escapulario, rezas el rosario distraídamente y sigues pecando y tienes miles de pecados, no te vale de nada, o sea... O lo dices, lo voy a hacer porque con esto, por si acaso existe, por eso me libro, pues ya o sea, me libro, me lo pongo. Nuestra religión católica no es una religión de supersticiones, no por llevar el escapulario nos salvamos, no. Es una condición cumplir los mandamientos de Dios, eso lo doy por sobreentendido, ¿eh? Pero si encima muestras esa devoción a la Virgen María te premia con librarte del purgatorio como mucho a los 6 días, ¿eh? Y podemos hablar, si te parece ahora, si nos da tiempo, de qué tenemos que hacer para librar a las almas de un purgatorio mayor. Si quieres eso lo dejamos para el Estupendo. segundo bloque y terminamos aquí, antes de irnos a pausa, diciendo que todo lo que hagamos en nuestra vida terrenal, todo, tiene una repercusión en el plano espiritual.
todo lo que hagamos aquí en la tierra repercute en el plano espiritual. Y dice la palabra de Dios que si vas de camino y tienes algo pendiente con tu hermano, conviene que lo arregles inmediatamente, no vaya a ser que te lleve ante el juez y éste te lleve al carcelero. Entonces, esa es otra cita más. Y pagues hasta el último céntimo. Esa es otra cita más que avala la existencia del purgatorio. En el purgatorio no lo podemos ver como un castigo, porque es importante decir que Dios no es quien nos juzga. Dios no dice, déjame ver, ¿qué has hecho? Al purgatorio, no, tú al infierno, no, ay, qué bien tú al cielo. No, somos nosotros mismos por nuestros actos quien libremente, lo dice Santa Catalina de Génova, cuando te ves como estás, no deseas ver a Dios. Es como a aquella persona que le invitan a una boda y se arregla muy bien, se viste muy bien, se compra su vestido muy caro, su traje muy caro y va de camino y se cae, se ensucia y se llena de tierra. Dice, no, mira, yo así en estas condiciones mejor no voy a la boda. Mejor me voy a bañar, me voy a cambiar. Mejor me voy mañana o pasado. Exactamente, me voy a poner otra ropa. Y eso es lo que hace el alma cuando ve su situación. Como está sucia, pues dice, pues prefiero purificarme. Y precisamente ese fuego que siente dentro es por no poder estar con el amado en ese momento. Entonces, nosotros como cristianos, en algún momento de nuestra vida, hemos pensado que el purgatorio no existe porque Dios es tan bueno que no existiría el purgatorio. Tenemos que quitarnos eso de la mente. Precisamente el purgatorio existe por el amor de Dios, precisamente porque tenemos un Padre bueno, precisamente porque tenemos un Padre misericordioso que está pendiente de nosotros, que se da cuenta de nuestras debilidades. Ha dicho, si no existe un lugar, un estado donde puedan purificar el alma, nada manchado podrá entrar aquí. Entonces, ¿cuántos hijos se perderían lamentablemente condenados en el infierno por no poder entrar en el cielo? Entonces, yo invitamos nosotros que crean en el purgatorio, porque es un dogma de nuestra iglesia, nace del amor de Dios, nace del amor de Dios. Los dogmas, como yo digo muchas veces, no es que sea un capricho de la Iglesia. Los dogmas vienen primero en la Biblia, después afirmados por el Papa en unión con sus obispos, en los concilios y por el magisterio y la tradición de la Iglesia. Voy a decir una cosa muy seria, para que la gente lo sepa. Un cristiano o católico que niegue, mejor dicho, católico, que niegue un dogma, está excomulgado late sentencia, automáticamente. Esto es muy serio, El canon 1364 dice que un católico que niegue un dogma, el infierno, que niegue el purgatorio, que niegue la resurrección, que niegue los dogmas de la Inmaculada Concepción, está expulsado de la Iglesia y por tanto se condena, siempre que esa negación sea pertinaz, continua. Canon 1364. Por tanto, los católicos creemos en los dogmas no por atrición, no por miedo, sino porque esos dogmas vienen primero en la Sagrada Escritura, es palabra de Dios, y después han sido confirmados por la tradición y por los santos padres. En las catacumbas de Roma, siglo I después de Cristo, hay un montón de grafitis donde los primeros cristianos, ya creían en el purgatorio y decían, por favor, rogad por mí para que mi juicio ante Cristo sea benévolo. Es que el magisterio de la Iglesia también se fundamenta en la tradición. En la tradición. Los primeros cristianos, esto lo digo para los protestantes que siempre dicen, os está inventando cosas. No, ir a las catacumbas de Priscila, en Roma, y veis que allí está la Virgen, veis que allí están oraciones por los muertos, veis que allí están imágenes pintadas de santos, de vírgenes, para ellos que dicen que no se puede uno hacer imágenes sagradas. Por favor, es cuestión de que no seáis ignorantes, estudiad, leed en la arqueología, leed la Biblia, leed los libros deuterocanónicos, que los protestantes, Lutero los quitó porque no les convenían a su doctrina herética. Macabeo, Tobías, Judith, Eclesiástico. Es que ahí se habla del purgatorio. Por favor, que no os engañen. Que nosotros no nos inventamos cosas, que es la Iglesia fundada por Cristo. Y el purgatorio es un acto de inmensa benevolencia de Dios. Ana Caterina Emmerich, cuando le traía las almas del purgatorio, ella les decía, ¿qué sentís? Y ellas decían, por nada del mundo querríamos volver a la tierra. Por mucho que suframos aquí, estamos en la certeza de que de aquí iremos al cielo. Pues con esas palabras nos vamos a ir a pausa. Así que espérenos que en breve estamos de vuelta. Gloria
seguimos aquí en la Plaza del Pilar. Nos hemos encontrado con otros peregrinos que bueno, ¿de dónde vienen? De Reynosa hemos salido. ¿Y cómo se llaman principalmente? Bueno, Santiago. Soy yo, Santiago. Hello. Hello. Y yo, Pedro. Y Pedro, bueno, pues ¿y por qué vienen hasta aquí con estos atuendos? ¿A qué se debe? No, hemos venido en bici, desde Reynosa hemos venido para pasar las fiestas del Pilar, vamos. ¿En bicicleta y a cuántos kilómetros está más o menos? Pues hemos hecho 436. 436. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, somos de un grupo de cante regional que venimos a hacer la ofrenda de frutos desde hace 10 años, desde allí, desde Cantabria. Y entonces, bueno, este año nosotros pues hemos decidido, en vez de venir en autobús, pues peregrinar en bicicleta. Y bueno, ¿y qué le dirían a la gente que no puede venir o de habla hispana que están lejos? ¿Que merece la pena o...? Hombre, sí, por supuesto que merece la pena venir a Zaragoza, ¿no? Sí. Es algo que, sobre todo, yo sí que soy zaragozano y entonces sí que lo siento muy dentro, ¿eh? Y bueno, ¿y qué transmitirían? ¿Qué les dirían para que se animen a hacer 400 kilómetros en bicicleta? Bueno, lo primero hay que tener, pues eso, ánimo, mucho ánimo. Y después, muy buenos compañeros de viaje, que son lo que somos, amigos, compañeros, familia y demás. Y después, bueno, pues sentir un poquitín el tema religioso y eso pues es fundamental. Estamos hablando del purgatorio, de las penas que se sufren allí y de cómo evitarlo. San Agustín cuenta que cuando su madre, Santa Mónica, estaba agonizando, estaba a punto de fallecer, lo único que decía era orar por mi alma, hacer oraciones por mi alma. El purgatorio está lleno de almas que un día tuvieron una vida terrenal, almas de personas que cuando estuvieron aquí en la tierra, pues tenían su familia, tenían su trabajo, tenían planes, igual que nosotros. Entonces, nosotros ahora como iglesia militante tenemos que tener caridad precisamente por esa iglesia purgante, sobre todo por nuestros familiares. Pero yo iría un poquito más lejos, no solamente por nuestros familiares, sino también por todas aquellas almas que están allí y que no tienen nadie que rece por ellas. Sor Faustina, la monja que tuvo las revelaciones de la Divina Misericordia, cuenta que ella, haciendo oraciones por un alma en particular, el Señor le reveló a ella que no siempre las oraciones que hagamos por las almas del purgatorio Él la destina precisamente para esa alma, sino que en su voluntad, en su misericordia, pues Él puede tomar esa oración que tú hagas por tu padre, por tu abuelo y ofrecérsela a otra alma, no porque diga, no, esta no la necesita, tú has sido muy malo, tú aquí, no, se la voy a dar a esta, no, quizá porque esa alma por la que tú estás pidiendo, pues no la necesita y la necesita más otra alma. Entonces nosotros como iglesia purgante tenemos que tener caridad por los difuntos. Yo empezaría hablando de la Santa Misa, de la misa por los difuntos, la estamos perdiendo, estamos haciendo la misa en el momento de la sepultura, a los 9 días quizá, el aniversario, y nos olvidamos de ofrecer las misas por los difuntos, la comunión, tantas devociones que existen. Hay novenas por las almas del purgatorio. Una tradición preciosa que son las misas gregorianas, que son muchas misas seguidas. Las 30 misas gregorianas. 30 misas seguidas. Después, el Día de los Difuntos, el día 2 de noviembre, hacer una misa por tu abuela, por tu padre. Todo el mes de noviembre es el mes de los difuntos. Cualquier limosna que demos a un pobre, ofreciéndola por la salvación, por la purificación de las almas del purgatorio, sirve. El dinero que demos a las misiones, le decía también a María Sima. También ofrecer sufrimientos propios, el ayuno, ayunar, quitarse de algo que nos gusta mucho y decirle a la Virgen. La Virgen es la gran administradora de las gracias que se consiguen de la iglesia militante. Decirle a la Virgen, este ayuno, este sufrimiento, lo uno a la pasión del Señor y te lo ofrezco, Virgen María, para que tú lo apliques a las almas más necesitadas. Perdona, si me equivoco me corrigen. La misma María Sigma cuenta que la Virgen bajaba al purgatorio en ocasiones especiales. Es cierto. En Navidad, en la Asunción, el Día de la Asunción, Viernes Santo. el Viernes Santo y en la Iglesia Católica tenemos muchos cuadros, en muchas iglesias, los que nos ven lo saben, donde están las almas del purgatorio y la Virgen bajando y visitando las almas y rescatando las almas con los ángeles, ¿no? La Virgen sabe a quién le hace falta más que a nadie
esas gracias conseguidas en la Iglesia militante. En el libro de María Sima dice cosas que te hacen pensar. Los protestantes sufren más que los católicos. ¿Por qué? Pues porque como ellos no creen en el purgatorio, claro, los familiares no rezan por los difuntos, con lo cual la Virgen aprovecha las oraciones de los católicos y también se las dan a los protestantes o a los judíos, que sí creen en el purgatorio, por cierto, ¿eh? Ahí están los libros de los macabeos. O a alguna persona que sin ser católico, porque ha obedecido su conciencia y no ha conocido jamás la palabra del Señor, se ha salvado, pero ha ido al purgatorio. Pues a esas almas por las que nadie reza, que están dejadas de las oraciones de sus familiares, la Virgen les aplica esas oraciones. Las indulgencias también, Carlina, que a veces se nos olvidan, parecen cosas como antiguas, pero están ahí. Rezar el rosario da indulgencia plenaria, se la puedes aplicar a un difunto. Las indulgencias parciales que se pueden conseguir por visitar un santuario. Todas esas gracias que estamos desaprovechando como si fueran supersticiones, podrían salvar del purgatorio y llevar al cielo y quitarle 100, 200, 1000 años de purgatorio a tu padre, a tu tío, a tu abuelo. Por favor, tengamos piedad de ellos y recordemos que cuando estemos nosotros allí, porque posiblemente no seamos nadie tan santo de ir al cielo directamente, querremos que recen por nosotros y nos ofrezcan esos sufrimientos y esas indulgencias. Por favor, recuperemos esta tradición tan bonita católica de rezar y de hacer sufrimiento por las almas del purgatorio. San Gregorio Magno, pues cuentan una anécdota que él en un momento de la consagración, cuando estaba consagrando el cuerpo de Cristo, pues lo levantó y estuvo muchísimo tiempo con las manos levantadas. Y los que estaban ahí después le preguntaron que por qué había estado tanto tiempo. Y él dice que había estado todo ese tiempo porque las almas del purgatorio descansaban. De ahí las 30 misas gregorianas seguidas, que se ha perdido quizás porque precisamente hay muchas iglesias que no tienen misa todos los días, porque no hay feligreses, pero que hay que hacerlas, orar y pedir por nuestros difuntos. Algo importante que tenemos que tocar, las almas del purgatorio, como hemos visto a María Sima, se le aparecían. O sea que las almas del purgatorio se nos pueden aparecer por una gracia de Dios, por una gracia de Dios, que Dios le permita a esa alma en un momento determinado hacerlo con la finalidad precisamente de que pidan por ella, de que nosotros podamos hacer oración por esa alma. Hay un libro muy bonito que seguramente tú has leído, que es de María Vallejo Nájera, Entre el cielo y la tierra, y ella va contando anécdotas de muchísimas personas que en un momento de su vida han visto un alma del purgatorio. Incluso cuenta que personas de 60, de 70 años habían visto esa alma aparecérsele cuando eran niños y que lo recuerdan exactamente tal cual como sucedió en ese momento. Y ella dice, cuenta ella en el libro, que las almas nos ven a nosotros, que están cerca de nosotros nuestros familiares, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros abuelos, porque todos, yo creo que todos tenemos un difunto, todos tenemos almas en el purgatorio, no podemos equivocarnos y pensar, ay, que mi abuela era tan buena, esta mujer hacía tanto bien, ella está en el cielo. Y nos olvidamos precisamente por eso, de rezar y pedir por ella. Te voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Interceden las almas del purgatorio por nosotros? Efectivamente, sí. Eso es un dogma también que se llama la comunión de los santos, ¿no? La iglesia militante que estamos aquí podemos ofrecer oraciones, sacrificios, misas por la iglesia purgante. Ellos no pueden hacer méritos porque su posición quedó fijada en el momento de la muerte. Pero las almas de la iglesia purgante pueden también rezar a Dios por nosotros, ¿eh? Y las almas de la iglesia triunfante, las que están en el cielo, pueden también rezar por nosotros que estamos a la militante. Con eso se crea como una especie de distribución de las gracias, la economía de la salvación que nos aprovecha a todos, ¿no? Yo quisiera también pedir aquí, ya que estoy, pedirle a los sacerdotes, por favor, a los que tantos queremos, que tienen esas manos consagradas y que traen el cuerpo de Cristo y su sangre a la tierra. Por favor, predicad sobre los últimos tiempos, sobre la escatología, sobre el cielo, sobre el purgatorio, sobre el infierno. Ya decía San Agustín que el pastor que sabe los obstáculos del camino y no los advierte a sus feligreses es un mal pastor. Yo creo que quizá tenemos miedo. ¿Sabes lo que te digo? Pero a ver, es que... Tenemos miedo de escuchar precisamente de que existen que está el cielo, el infierno y el purgatorio. Puede que haya miedo, pero no se vence un enemigo ocultándolo. Si en el púlpito no escuchamos a los sacerdotes hablarnos del demonio, del pecado mortal, de la condenación, del purgatorio, del infierno, no estamos advertidos de que eso es cierto y no usaremos los sacramentales, ni el escapulario, ni rezaremos el rosario, ni confesaremos cotidianamente. Por tanto, por favor, queridos sacerdotes,
no omitan estas predicaciones tan importantes, que son dogmas de la Iglesia, ¿eh? Y Ana Catarina Emmerich y María Sima vieron en el purgatorio a muchos sacerdotes que por no bendecir tenían la mano negra, o a otros que por haber dicho yo me contento con un rinconcito en el cielo, por humilde que sea, pues fueron al purgatorio hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, u otros que negaron el infierno, pues se condenaron, ¿eh? Y refulgían sus manos, decía Sor María Josefa, refulgían sus manos en el infierno porque eran manos consagradas y se veían. O sea, por favor, no omitáis estas predicaciones porque estáis evitando muchas gracias para los fieles si desconocemos estas realidades, que son realidades últimas, pero son dogmas de la Iglesia. Yo me hago partícipe contigo también de ese llamado que estás haciendo. Entonces, por nuestros difuntos, las misas, ofrecerles misa, no importa que no sea su aniversario, no importa que no sea la fecha en que se haya muerto, ofrecer las misas, si pueden ser las misas gregorianas, muchísimo mejor. Cuando vayamos a comulgar, no hay mejor regalo para nuestro ser querido que ya no está con nosotros y que extrañamos tanto, que ofrecerle esa comunión, esa Eucaristía que estamos recibiendo nosotros. Antonio lo dijo en el segundo bloque, eso nos da méritos a nosotros, pero también a esas almas que están en el purgatorio. El rezo del Santo Rosario, eso es, yo digo que la llave, porque la Virgen, como dice María Sigma, está allí para consolar a las almas. El rezo del Santo Rosario, las novenas, la devoción a las novenas de las almas del purgatorio. Tenemos... Después, por ejemplo, las velas. Siempre en la tradición católica, encender velas, si es posible, que estén bendecidas. La luz significa la ascensión de un alma del purgatorio al cielo. El agua bendita, usar agua bendita y asperjar en las tumbas de nuestros difuntos, ¿no? Todo eso les ayuda a elevarse. María Sigma cuenta, lo que yo había dicho antes en el segundo bloque, que hay ocasiones especiales precisamente para pedir por nuestros difuntos, que es cuando la Virgen pues desciende al purgatorio y libera esas almas. Viernes Santo, el día de la Asunción, el de la Ascensión del Señor también lo menciona, día de Navidad. Entonces esos días especiales, aprovecharlos, porque es una oportunidad que nos ha dado la Iglesia para poder ayudar a esas almas que están allí. Que como tú bien dijiste, a esas almas se le piden, ¿quieres regresar a la tierra? Y dicen que no, que están bien allí, que no quieren regresar. Inclusive hay personas que han estado en un estado de coma o en un estado de premuerte, esto lo cuenta Gloria Polo, y ven una luz tan magnífica, una luz tan grandiosa, que se olvidan de todo, se olvidan de la familia, se olvidan de todo porque le envuelve automáticamente el amor de Dios y no quieren regresar. Vamos a hacer, si los que nos siguen toda la semana se habrán dado cuenta de que al principio no hemos hecho la oración. No hemos hecho la oración porque hoy la hemos dejado para el final, porque es un momento muy especial para nosotros. Es el momento en que vamos a consagrar este programa al Inmaculado Corazón de María. Así que yo le pido a todos en sus casas, por favor, que se unan a nosotros, que pidamos en esta ocasión que el Inmaculado Corazón de María no solamente tome este programa, sino toda la Iglesia militante, purgante y triunfante. Así que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy ante ti queremos consagrar al Inmaculado Corazón de tu Madre María, Reina del Cielo y Refugio de los pecadores, el programa Senda de Gloria. Lo entregamos hoy a tu corazón inmaculado. Te consagramos este programa y cada una de las personas que colaboran en él, todos, Virgen de Fátima, los sumergimos hoy en tu tierno e inmaculado corazón. Cada uno de los técnicos, cámaras, editores, coordinadores, presentadores, colaboradores, voluntarios, empleados, te lo consagramos hoy. Que cada programa de Senda de Gloria sea tuyo, Inmaculado Corazón de María. Te lo entregamos todo hoy, en unión con la Santa Iglesia y en unión con el cuerpo místico de tu Hijo Jesús. Por eso, Inmaculado Corazón de María, te entregamos todo nuestro trabajo aquí, todo lo que tenemos y todo lo que somos, que podamos llevar tu presencia maternal a cada hogar, a cada lugar del mundo, porque allí donde estás, abogada nuestra, está también tu Hijo Jesús. Senda de Gloria hoy quiere entregarse a ti por completo. Que tu voz sea nuestra voz, que tus deseos sean los nuestros. Lleva este programa de tu mano hacia la perfecta imitación de tu Hijo Jesús. Nosotros nos comprometemos
a serte fiel, a ser obedientes a nuestra Santa Iglesia y a estar unidos a la Santa Iglesia Católica, al Santo Padre, el Papa Francisco, y a los obispos a él unidos. Y nos atrevemos a levantar los ojos a ti, Madre de Misericordia, y esperar de ti la salvación, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvidéis que el purgatorio existe, que podemos evitarlo, haciendo todas esas recomendaciones que nosotros pues estuvimos hablando, todas esas herramientas que nos da la Iglesia para evitarlo. Cada sufrimiento que te llegue, cuando ese sufrimiento toque a tu puerta, no pienses que es una desgracia o que Dios quiere castigarte. Al contrario, es una oportunidad para tú rezar por ti, por tus pecados anteriores y por tus familiares en el purgatorio. No olvidemos a nuestros difuntos, tenerlos siempre presente en la misa, en la comunión. Y como cristianos, como tú dijiste antes, es un dogma de la Iglesia. Tenemos que creerlo porque esto ha sido revelado por el Espíritu Santo a nuestra Santa Madre Iglesia. Y porque si lo analizamos bien, el purgatorio es fruto del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Jamás es fruto del castigo. La confesión, simplemente porque si estás pensando ahora mismo, no, es que yo me confieso, ya con eso me basta, porque el sacerdote me absuelve, obviamente, te quita la culpa, ya no eres culpable de haber hecho eso que has cometido, pero esa pena hay que pagarla. Sí, conclusión. Yo diría también, como ha dicho Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, su segunda encíclica, no prediquemos solamente de las cosas penúltimas, no prediquemos solamente de lo que hay en la tierra, de la misericordia del Señor. Dios es infinitamente misericordioso. Hay que predicar también de la infinita justicia del Señor, de la muerte, del juicio particular, del cielo, del purgatorio y del infierno. Porque si omitimos esto, nos estamos haciendo culpables de un pecado de omisión. Por favor, digamos la verdad completa, no rompamos parte de la Biblia, del catecismo, que todo esto es para la salvación de las almas y solamente se condena quien deliberadamente y conscientemente rechaza a Dios en el hecho de muerte y no quiere confesarse y se obstina en pelearse con Dios. A todos los demás Dios los salva, pero a los que no somos santos y cometemos pecados y nos confesamos y seguimos cayendo, el acto de mayor misericordia de nuestro Señor Jesucristo es tenernos un purgatorio donde vamos un tiempo hasta que nos podamos unir a la infinita pureza de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito. Antes de despedirnos, antes ya nos tenemos que despedir, me gustaría decirles algo. Si alguien que nos está viendo alguna vez ha visto, puede decir, un fantasma, no es un fantasma, ha sido un alma del purgatorio. No importa si hace años y años que la has visto, reza por esa alma, porque esa alma lo que estaba pidiendo era oración. Reza por ella, aunque no sepa su nombre, reza y pídele al Señor por esa pobre alma que está allí sufriendo. Bueno, Antonio, que tú aquí no puedes faltar, tú tienes que estar cada semana. Bueno, igualmente. Así que nos vemos para la próxima semana. Esperamos que le haya gustado el programa. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340
8628 1001 2621.